semana a Pastor Hugo le toca cerrar la serie y ha sido de mucha bendición estar estudiando juntos esta serie. Así que, como hoy vamos a continuar el estudio y continuar la historia donde nos quedamos la vez pasada, si recuerdas estaba Pablo haciendo un viaje en el mar, quiero contarte una historia de otro barco muy famoso. Así que quiero preguntarte, ¿cuántos de los que están aquí conocen la historia de Noé y el diluvio? Levanta la mano. Y ya se me adelantaron se me adelantaron. Echaron a perder la sorpresa. No, no es cierto. ¿Cuántos fueron a la escuela dominical y escucharon esta historia de Noé y el arca? Todos, ¿verdad? Entonces me puse a pensar y dije, ¿qué pasaría si Dios hubiera llamado a Noé en el 2025 y fuera mexicano? Sí, así es. ¿Qué pasaría si Dios hubiera llamado a Noé en el 2025 y fuera mexicano? Entonces yo me imagino que sería más o menos así. Dios le habla a Noé en su iPhone 20 Pro Max y le dice, Noé, ¿sabes qué? Necesito que construyas un arca porque un gran diluvio va a venir en la tierra. Y Noé le respondió, sí, Señor, claro que sí, lo que tú me digas, cuenta conmigo, ¿verdad? Entonces, al pasar del tiempo, Dios viene otra vez con Noé y le dice, ¿qué pasó, Noé? ¿Cómo vas con el arca? Y ve a Noé que está sentado, agüitado, llorando, sin haber hecho absolutamente nada. Y le dice, Noé, ¿por qué no has comenzado el arca? El diluvio está a punto de llegar, ¿no? Y entonces Noé, llorando, le dice, Señor, perdóname. Intenté seguir tus instrucciones, pero ha sido un caos. Primero, dice, necesitaba un permiso de construcción y las autoridades me pidieron planos detallados y estudios de impacto ambiental. Dice, segundo, después los vecinos protestaron diciendo que había mucho ruido y que el arca afectaría su valor de sus propiedades. Y pues no me dejaron hacerlo. Después, las asociaciones de derechos de animales exigieron garantías que las criaturas serían tratadas humanamente y en espacios adecuados. Dice, después, por si fuera poco, las autoridades fiscales me acusaron de intentar evadir impuestos al no declarar los materiales con los que iba a construir el arca, dice. Y cuando intenté ya por fin reunir a los animales, dice, me multaron por no tener una licencia de transporte, por intentar introducir especies sin la documentación adecuada. Señor, es imposible. Gracias a Dios no fue así la historia, ¿verdad? Gracias a Dios no fue la historia. Y es una realidad. Cuando avanzamos hacia el propósito de Dios, tú y yo vamos a enfrentar desafíos, vamos a enfrentar luchas, pruebas y dificultades, pero quiero recordarte, si Dios nos ha llamado, todo es posible en Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Entonces, apunta en tus notas, el título del mensaje del día de hoy es Viaje al cumplimiento de su propósito. Segunda parte. Es la secuela, pues, la secuela de la enseñanza pasada, ¿verdad? Entonces, como sabes, Pablo está viajando como prisionero hacia Roma junto con 276 personas más, entre prisioneros y soldados en el barco, y dice que como ciudadano romano apela a César para poder dirigirse hacia Roma, para poder tener un juicio justo y también para cumplir el propósito que Dios le había dicho que iba a hacer. Dios ya le había dicho que él iba a ir a Roma por allá de Hechos 20:11. Entonces, en el trayecto enfrentan diferentes dificultades, una tormenta violenta, ¿verdad? Que se llama Euroclidón, los atrapa y los hace estar perdidos y sin rumbo en el mar por 14 días. Imagínate la tragedia aquella que estaban viviendo en ese barco, junto con 276 personas. Imagínate lo estresante que ha de haber sido eso, ¿no? Sin embargo, en el trayecto, Pablo anima aún a los tripulantes a confiar en Dios. Pablo les anima a que confíen de que ninguno de ellos iba a morir, sino que todos iban a llegar a salvo a su destino, ¿no? Aún en medio de la crisis me impresiona mucho la actitud de Pablo, ¿verdad? Que a pesar de todo lo que estaba viviendo, él puede mantenerse firme en el propósito de Dios y animar a sus compañeros. De hecho, en una parte también les dice que se alimenten, que coman y todo, porque todos van a sobrevivir. Entonces, ¿sí o no? Horizonte, la vida cristiana es muy similar a esto. Enfrentaremos tormentas, situaciones difíciles y muchas veces no veremos la luz del sol. Porque si tú lees unos versos atrás, lo dice de esa manera. Estaba tan oscuro, había tantas nubes, había tanto caos en el mar que no podía ni siquiera ver la luz del sol. Y muchas veces nosotros en la vida cristiana enfrentaremos desafíos como estos. Pero la diferencia es que Dios está con nosotros, que Dios está y va delante de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que
dentro de esta historia, si quieres apuntar en tus notas, vamos a ver 4 verdades que te sostendrán al avanzar hacia su propósito. ¿A cuántos les interesa eso? Amén. 4 verdades que te sostendrán al avanzar hacia su propósito. Así que hable tu Biblia, por favor. Acompáñame en el libro de Hechos, capítulo 27, verso 39 al 44. Vamos a hacerlo a la antigua, ¿verdad? Cuando lo encuentres, puedes gritar un amén fuerte. Amén. ¿Alguien más ya lo encontró? Excelente. Entonces, Hechos 27:39 dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. En términos de navegantes, ¿no? Dice, pero dado en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la proa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Ok, ¿qué imagen? Yo tengo mucha imaginación y de repente cuando estoy leyendo me imagino cosas bien extrañas, y yo estaba leyendo estos versículos y en mi mente estaba sonando una canción más o menos así. Gracias. Ok, les contaba a los de la reunión de las 10 que soy malísimo contando chistes y tengo que romper el hielo de otras formas, ¿no? Siempre buscar otras maneras, ¿no? Pero es la realidad. ¿Qué momentos estaban ellos viviendo? Pareciera sacado de una película de Hollywood todo lo que estaba pasando en ese lugar, porque vimos en los versos atrás que Pablo y los demás prisioneros y soldados estaban saliendo desde Cesarea hacia Roma, pero el mal clima, la tormenta, los hizo que estuvieran teniendo un poquito de, ¿cómo se le llama? Estuvieron haciendo escala en diferentes ciudades a causa de las dificultades, ¿no? De hecho, Pablo les advierte, no hay que salir, está peligroso, pero ellos confían más en sus capitanes, ¿verdad? Que en la palabra de Pablo, y esta tormenta los agarra. Dice que cuando estaban ahí por 14 días a la deriva, alcanzan a ver una ensenada a lo lejos, que no era la ensenada Baja California, sino que básicamente una ensenada es una bahía pequeña, y es lo que alcanzan a ver a lo lejos. Pero la dificultad aquí era que ellos no podían llegar a esa isla por el peligro que representaba. En las orillas, en las afueras de la isla, había muchas rocas peligrosas, había muchos bancos de arena, lo cual hacía que el acercarse a ese lugar se hiciera en lugar de algo que les salvara la vida, se hiciera algo peligroso. Entonces, los marineros intentan hacer un montón de cosas, intentan atascar el barco, y cuando lo logran, el barco se parte por la mitad y dice que todos salen y están a la deriva en el mar por la gran fuerza de las olas, ¿no? Entonces la historia es catastrófica. Los soldados lo que intentan hacer es matar a los prisioneros para que no los castiguen a ellos y no les cueste la vida. Entonces dice que este centurión llamado Julio se opone a esto porque quiere salvar a Pablo. Este centurión pareciera que le tenía algún tipo de respeto y aprecio a Pablo que impide que lo asesinen. Así que la escena es caótica. Imagínate, había viento, había gritos, había frío, la gente nadando, luchando por sobrevivir y llegar a tierra firme. Sin embargo, aún en medio de ese lugar, Dios está cumpliendo su propósito y su promesa en la vida de Pablo. Qué interesante. Vemos 2 personajes importantes en estos versos. Uno es Pablo, obviamente, un hombre que era prisionero en ese momento, pero también era un náufrago, pero también era un hombre con una gran fe y un gran líder espiritual que puede animar a las personas en lugar de dejarse caer, ¿no?, el ánimo, como muchos de nosotros solemos hacerlo. Y también tenemos aquí a ese centurión llamado Julio, que por no sé qué número de ocasiones ya van aquí, pero vemos cómo personas que son gentiles le están salvando la vida a Pablo continuamente, ¿no? Qué interesante. Entonces, yo creo firmemente que en estos versos podemos ver la primera verdad que sostendrá nuestra vida al avanzar hacia su propósito. Si quieres apuntarlo en tus notas, la primera verdad que te sostendrá al avanzar hacia su propósito es: Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. ¿Alguien lo cree en esta tarde? Amén. Dile a la persona que tienes a un lado con mucha firmeza, dile: Dios cuidará de ti.
Dios cuidará de ti. Es una realidad que enfrentamos en nuestra vida cristiana día a día. Dificultades, tormentas, desafíos, pero Dios cuida de nosotros, es una realidad. Así que, iglesia, ¿cómo reaccionas ante las dificultades? ¿Cuál es tu reacción ante las dificultades? Porque todos pasamos momentos así. Pero, ¿sabes algo? Cuánto tú y yo confiamos en Dios determina cómo reaccionaremos ante las circunstancias. Así que la pregunta para ti el día de hoy es, ¿confías en Dios? Lo cantamos hace un momento, ¿verdad? Confío en Dios, mi Salvador. Y es una realidad. Cuanto más confiamos en Dios, más determinados somos en cómo reaccionamos ante las circunstancias. Ahora, es importante recordarte esto, en las circunstancias difíciles que todos vamos a vivir, no invalidan lo que Dios te ha dicho. Eso quiero repetirlo, las circunstancias difíciles que podamos atravesar no invalidan lo que Dios te ha dicho, lo que Dios ha hablado en tu vida. Ten por seguro que Él lo va a cumplir, ¿lo crees? Ten por seguro que Él lo va a cumplir. Y quiero aclarar un punto, no me estoy refiriendo a vana prosperidad, no me estoy refiriendo a que Dios ya te prometió la casa de tus sueños o el carro de tus sueños, que Dios te prometió la chica de tus sueños, el chico de tus sueños. Sé que varios se van a poner tristes por eso el día de hoy, pero esas promesas no vienen de Dios. Te voy a decir cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Estás listo? Bíblicamente, el propósito de Dios para tu vida es conocerlo, reflejarlo, glorificarlo y compartirlo. 4 palabras que debes de recordar todo el tiempo y sobre las cuales debes de filtrar todo lo que haces. Lo que estoy haciendo me está llevando a conocerlo. Lo que estoy haciendo me está llevando a reflejarlo. Lo que estoy haciendo me está llevando a glorificarlo. Y lo que estoy haciendo me está llevando a compartirlo a alguien más. Todo lo que hagas, iglesia, fíltralo por esas 4 palabras. Y así, de esa manera, estarás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Dios quiere usar tu vida. Amén. Dios quiere usar tu vida. Así que pregunta, iglesia, para ti esta tarde. ¿Tú quieres avanzar en el propósito de Dios para tu vida? Amén. ¿Quieres avanzar en el propósito de Dios a tu vida? Sí, amén. Confía en que Dios tiene cuidado de ti. Amén. De esa manera, cada tormenta que enfrentemos y cada dificultad en nuestra vida se va a convertir en una oportunidad para poder ver la fidelidad de Dios. Amén. Así que qué interesante cuando parecen las puertas cerradas, cuando parece que todo está difícil, ahí podemos ver a Dios obrando. Así que no tengas temor, porque Dios es fiel y Dios cuidará de ti. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Y no puedo evitar, al leer esta historia, recordar la historia cuando Jesús iba en la barca con sus discípulos en la tormenta. ¿Te acuerdas? En Mateo 8, 24, 27, fíjate lo que dice esta historia. Dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo una grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Tengo una pregunta para ti esta tarde. ¿Qué hombre es ese el que te ha llamado? Se llama Jesús y Él está contigo. Y tengo una noticia para ti. Estás pasando hoy situaciones difíciles, momentos complicados. Aquel al que los vientos le obedecen está contigo. Aquel que tiene poder para calmar la tormenta y la tempestad está contigo. Y con una sola palabra puede callar esa tempestad. Lo puedes creer y lo puedes hacer propio esta tarde. Así es, porque Dios cuidará de ti. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Dios cuidará de ti. Así que vamos a continuar leyendo los versos 28 del 1 al 6. Versos 28 del 1 al 6 dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no le dejará vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer
y dijeron que era un dios. Qué interesante cómo la gente cambia de parecer tan rápido, ¿no? Pero dice que cuando llegaron ellos a esta isla, ellos pudieron identificarla como la isla de Malta. Entonces tengo un mapa por ahí por si no sabes dónde queda. Esta pequeña isla está debajo de la botita donde está Roma. Es una isla muy pequeña que era llamada Melita en el siglo I. Y esta isla era una bahía, Malta era una bahía pequeña, similar a Ensenada. Era una pequeña bahía, pero con muchas rocas por afuera. Y estaba habitada por gente que le llamaban bárbaros. Dile al que está a tu lado, qué bárbaro. Qué bárbaro. No, les llamaban bárbaros no porque eran salvajes, sino porque ellos no hablaban la lengua griega. Así que estas personas, estos bárbaros habitantes, estos bárbaros habitantes descritos como personas muy amables, dice que reciben a las personas y les prenden un fuego y los atienden de manera muy amable, ¿verdad? Y es interesante porque aún sin siquiera compartir la fe de Pablo, ellos pueden tratarlos con amabilidad y con mucho amor y respeto, ¿no? Pero después se pone bien interesante la situación. Por si fuera poco, por si algo faltara, una víbora le muerde la mano a Pablo. Pareciera como que ya nada más falta que un perrito llegue, ¿verdad? En la mañana Ben no pudo interpretarme esto, porque eso es algo muy mexicano, pero pareciera que ya solamente eso le faltaba, ¿no? Con todo lo que él estaba viviendo. Entonces, dice que los habitantes de la isla, al ver esto, ellos empiezan a juzgarlo, empiezan a decir, híjole, mira, pues tal vez porque es prisionero y se salvó del mar, ahora la justicia divina vino sobre él y de todas maneras se va a morir, ¿no? Pero al ver que Pablo no sufría ningún daño, dice que él se sacudió a la serpiente y la aventó al fuego, ellos cambian de opinión y ahora dicen, no, fíjate que no, es una deidad ahora, es un dios. Entonces, qué interesante cómo cambian de opinión tan rápido y se da esta suposición y ellos empiezan a pensar que era un asesino y merecía morir y de pronto ya piensan que es un dios o una deidad. Y bueno, lo que sí era evidente es que había sucedido algo milagroso, ¿verdad? Había sucedido algo milagroso. Dice que Pablo se sacude la serpiente y la avienta al fuego y él como si nada. Sea lo que sea que estaba pasando, no podemos evitar saber que Pablo estaba en peligro de muerte, sí o sí, ¿verdad? Naufragando, prisionero, todo lo que había pasado, gente intentándolo matar y ahora una serpiente mordiendo su mano. Esta no sé tú qué piensas, pero es una clara imagen de la protección de Dios cuando Dios te ha llamado. Amén. Así que me gustaría que apuntaras en tus notas. La segunda verdad que se sostendrá al avanzar hacia su propósito es Dios hará milagros en ti. Amén. Dios hará milagros en ti. Dile a la persona que tienes a un lado para que se despierte. Dios hará milagros en ti. Dios hará milagros en ti. Quiero preguntarte, quiero salirme un poquito del formato y me gustaría que tú participaras y pudieras decirme qué ha hecho Dios en tu vida. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Dios ha hecho un milagro en tu vida? ¿Dios ha restaurado tu matrimonio? ¿Ha hecho Dios algo en tu vida? ¿Alguien se anima a decirme qué ha hecho Dios en tu vida? ¿De una hija? ¿Alguien más? ¡Uh! Amén. ¿Alguien más? Libertad, Ceci. Salvó a tu sobrino. Excelente. Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Wow. Qué bendición. Salvó a sus hijos, le curó de diabetes y lo conoció. Podemos darle un aplauso a este Dios que sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Creo que nunca he contado esto desde la plataforma, pero nosotros, mi familia y yo experimentamos un milagro grandísimo hace algunos años. Hace 5 años, para ser exactos, el COVID llegó a nuestra casa, azotó nuestra familia por completo y nuestro hogar. Por ahí tengo una imagen, yo sé que no me van a reconocer, ¿verdad? Pero fue una realidad. Sinceramente no veíamos sentido en lo que estaba pasando. La mayoría conocen la historia de lo que pasó en nuestra vida. Mi madre se enferma de COVID, entra al hospital grave, la tienen que intubar, después yo me pongo grave y entro al hospital también. Había mucha incertidumbre, muchas malas noticias que nos daban. Mi madre no logra sobrevivir, a unos metros de mí ella parte con el Señor. Después yo me pongo grave y me tienen que inducir al coma por 7 días aproximadamente. Y créeme, en ese momento no era fácil entender todo lo que estaba pasando. O sea, ¿quién puede encontrarle lógica a lo que estaba pasando? Nadie. Y estábamos llenos de incertidumbre y todo.
Pero lo que más me impresionó cuando yo pude salir del hospital y ver las conversaciones, ver los mensajes, todo, fue ver la fe que Dios había puesto en mi esposa y en mi hijo. Ellos estaban firmes todo el tiempo, creyendo en que Dios hacía un milagro, a pesar de que no lo podíamos ver. También amigos que estaban fuera del hospital, ellos estuvieron orando por mí, así que Dios hizo un milagro grandísimo en mi vida. Y aunque no lo entendíamos en el momento y no comprendíamos por qué lo estábamos atravesando, hoy en día podemos voltear y mirar hacia atrás, ¿verdad? Y ver cómo Dios fue fiel, aún en los momentos difíciles. Y podemos entender que Dios tenía un plan y un propósito para nosotros. Y, y es muy fácil adorarle a Dios y darle gracias cuando experimentamos un milagro. Pero yo pude entenderlo de dos formas en esa situación. Número uno, Dios sigue teniendo poder para hacer milagros increíbles. Y número dos, el milagro más grande que Él pudo haber hecho es regalarnos la salvación. Y aunque pareciera que una muerte o una pérdida de un familiar no tuviera sentido, lo que me alegra es saber que mi madre está en la presencia de Dios gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, el milagro más grande que Dios puede hacer es lo que ya hizo en la cruz por ti y por mí. Amén. Así que de esa misma manera fue con Pablo, ¿verdad? Los tripulantes del barco. Obviamente ellos nunca pensaron y nunca se imaginaron que iban a llegar a esa isla y que iban a tener ese tipo de situaciones, pero aún Dios tenía un propósito para ellos en ese lugar. Y muchas veces parece lo que te pasa es un accidente, ¿no? Pareciera que es un accidente, es algo que no comprendes por qué. Pero yo te quiero animar a que cuando estés en ese lugar, le preguntes al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo ahí? ¿Cuál es tu propósito para mí en ese lugar? ¿Qué necesitas que yo aprenda de este propósito? ¿Qué necesitas que yo aprenda de ese proceso? Y, y así es una realidad. Y es impresionante. Algo que me llama mucho la atención de estos versos es que estas personas que están alrededor de Pablo ven a Pablo mordido por la serpiente y luego piensan, no, pues ya se va a morir. Y al ver que no muere, ellos piensan que es una deidad. Y eso me muestra muy claramente que la gente cambia muy rápido de opinión acerca de ti y acerca de mí. La gente va a opinar siempre, pero tu identidad y mi identidad no dependen de lo que la gente diga de ti ni de mí. Nuestra identidad depende de lo que Dios ya ha dicho de ti y lo que Dios ya ha dicho de mí. Así que quiero animarte que no vivas por la aprobación de los demás, sino vive para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Amén. Y apunté esto, si quieres apuntarlo en tus notas. No temas los obstáculos y no pongas atención a lo que las personas puedan pensar de ti cuando sigues el propósito de Dios. Él tiene el control. Amén. Él te ha llamado. Y algo que es más impresionante también es que además esto es una clara imagen de que la serpiente representa el pecado y Satanás y el enemigo. Y es una clara imagen de cómo Jesús ya lo venció en la cruz. Cómo Jesús ya lo venció en la cruz una vez y para siempre. Así que la próxima vez que escuches gente hablar de ti, escucha esto, sacúdete las críticas. Dile al que está a tu lado, sacúdete las críticas. Sacúdete la condenación. Sacúdete la intimidación, porque Dios es quien te ha llamado. Amén. Dios es quien te ha llamado. Yo cuando veo esta historia y todo lo que Pablo ha atravesado en estos viajes que se ha aventado desde que Dios lo llamó, digo, tiene mucho sentido que Pablo escriba cosas así como en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, una vez más, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios quiere hacer milagros en tu vida. ¿Tú lo puedes creer esta tarde? Dios quiere hacer milagros en ti al avanzar hacia su propósito. Amén. Así que vamos a seguir leyendo. Hechos 28 del 7 al 9. Hechos 28 del 7 al 9 dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente y por 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Entonces, después de estos sucesos, Publio, un principal de los funcionarios de la isla, tenía a su papá muy enfermo. Dice que tenía fiebre y disentería.
Disentería es una palabra muy bonita para decir que él tenía una infección en el estómago y tenía una diarrea muy severa. Eh, Pero me encanta que lo ponen muy bonito, ¿no? Aquí, pero eso es lo que estaba pasando. Entonces Pablo llega, dice que pone sus manos sobre él, ora por él y lo sana. ¿Y qué es lo que esto hace? Que la gente de Malta que estaba enferma se diera cuenta rápido, se corrió la noticia y un montón de gente, cuando menos pensaron, estaban haciendo fila fuera de la casa, que venían para ser sanados a través de Pablo. ¿Y qué crees? Todos fueron sanados. Todos fueron sanados de sus enfermedades. Y yo me vuela la cabeza ver lo loco de todo esto, de ver cómo Dios actúa en medio de cosas inesperadas. No sé si tú piensas de la misma manera, pero estuve investigando un poco acerca de este personaje, Publio. Y según la tradición de la isla de Malta, este hombre fue el primer líder cristiano de la isla, el primer líder cristiano de la isla, y se dice que habría muerto como un mártir en Grecia por predicar el evangelio. Entonces te das cuenta el alcance que tiene cuando tú y yo estamos conscientes de que nuestras debilidades Dios las puede usar para bendecir a otros. Y es así, es una realidad. Así que la tercera verdad, apunta en tus notas, que sostendrá tu vida al avanzar hacia su propósito, es Dios hará milagros a través de ti. Dios hará milagros a través de ti. ¿Lo puedes creer? Sí. Dile que está a tu lado, Dios hará milagros a través de ti. Amén. Pablo, un prisionero, náufrago, termina en la casa del hombre más importante de la isla. Y qué interesante que cuando caminamos en obediencias, Dios abre puertas, ¿verdad? Dios abre puertas inesperadas que nunca pensamos que se iban a abrir. Es interesante que Dios usa nuestras dificultades para poder bendecir a otros. Imagínate, piénsalo de esta manera. Si Pablo no hubiera naufragado, no hubiera llegado a Malta. Si no hubiera llegado a Malta, no hubiera conocido a estas personas. Si no hubiera conocido a estas personas, no hubiera sanado al papá de Publio. Si no hubiera sanado al papá de Publio, no hubiera sanado a la otra gente y Publio no hubiera predicado el evangelio. Entonces Dios puede obrar aún en circunstancias difíciles. Amén. El impacto de cumplir el propósito de Dios va más allá de lo que podemos imaginar o podemos pensar. Porque es muy fácil cuando tú sientes que Dios te ha llamado, el decir, ah, qué chido, Dios me llamó y así quiero que Dios haga su obra en mí. Pero no se trata de eso. Dios tiene un plan mucho más grande que el que tú puedes tener para ti mismo. Amén. Así que sin importar en dónde estés el día de hoy, sin importar en cómo llegaste ahí, lo que sí te puedo decir es que Dios tiene un propósito y quiere usar tu vida para bendecir a otras personas. ¿Lo crees? Amén. Y es interesante que literalmente se estaba cumpliendo lo que Jesús dijo en Marcos, perdón, 16, 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y así es, Dios quiere hacer milagros en tu vida y a través de tu vida. Dios quiere hacer milagros en tu vida y a través de tu vida. Así que vamos a leer el último verso para concluir la enseñanza. Verso 10, 28-10. Acompáñame en tu Biblia, por favor. Dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Así que estos habitantes, al poder experimentar todas esas bendiciones, los milagros que Dios había hecho a través de la vida de Pablo, ellos responden con honra y con gratitud y le proveen a Pablo y a todos los demás para que puedan continuar el viaje con todo lo que necesitan. Y yo no sé lo que tú puedes ver en esta imagen de este versículo, pero yo puedo ver eh, cómo Dios puede crear oportunidades y tocar corazones, incluso en circunstancias muy inesperadas. Muy inesperadas. O sea, nadie se imaginó que pasaría de esa manera. Como sabes, Pablo y los tripulantes del barco habían perdido todo lo que llevaban ahí. Llevaban alimento, probablemente llevaban víveres o no sé, pero lo habían perdido todo. Y al salir de esa isla, ellos salen con las cosas necesarias para que puedan continuar el viaje. Y eso es impresionante. Yo leía esos versos y recuerdo mucho que Pastor Juan nos ha enseñado esto. Si Dios llama, Dios provee. Si Dios llama, Dios provee. Y si Dios te ha llamado, ten por seguro que Él va a proveer todo lo que necesitas. Así que la cuarta verdad que te va a sostener al avanzar hacia su propósito es Dios mostrará su provisión en ti.
Dios mostrará su provisión en ti. ¿Cuántos lo pueden creer esta tarde? Amén. Al igual que en esta historia, Dios puede proveer en tu vida de formas inesperadas, de las maneras que menos te imaginas, a través de las personas que menos te imaginas, Dios puede proveer a tu vida. Y Pablo obviamente no buscó esto. Él no lo hizo por obtener algo a cambio, sino él lo hizo por amor y por servir a la gente de Malta. Así que es una muestra de que cuando tú y yo somos fieles al propósito de Dios, sin ningún compromiso, Dios se encarga de suplir todas tus necesidades. Eh, Salmos 23:1 lo dice súper claro. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito, nada me faltará. También Filipenses 4:19, que fue escrito por Pablo, dice lo siguiente: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo pueden creer? Es una realidad. Dios suplirá todo lo que necesitas. Y pareciera que es una historia bien bonita, de esas de telenovela de final feliz, ¿no? De que Pablo se va subiendo al barco con todas las provisiones y de repente dice fin. Y toda una música bien bonita, pero déjame recordarte un par de cosas. No quisiera que olvidaras que Pablo va preso hacia Roma. Pablo va preso hacia Roma, camino a ser juzgado por César y a ser encarcelado por 2 años. ¿Te das cuenta? ¿Cómo reaccionas ante las circunstancias? ¿Cómo reaccionas ante las dificultades que el mundo te presenta cuando sigues el propósito de Dios? Fíjate, en Roma, encarcelado, Pablo escribe Efesios, Colosenses, escribe Filipenses y escribe Filemón. Entonces, Pablo llega testificando el evangelio y cumpliendo al final el propósito de Dios, que lo vamos a ver la siguiente semana. Así que qué gran ejemplo. Estoy segurísimo que mucha gente en la isla pudo conocer a Jesús a través de lo que Dios hizo en la vida de Pablo, ¿verdad? Mucha gente se convirtió, mucha gente creyó en el Señor. Y esa es la meta que tenemos como cristianos, ¿verdad? ¿Te acuerdas lo que te dije hace un momento? Todo lo que hagas, fíltralo por el propósito de Dios a tu vida. Que era conocerle, ¿te acuerdas? Reflejarlo, ¿qué más? Glorificarlo y compartirlo. Filtra estas 4 palabras en lo que Dios te ha llamado a hacer y verás que Dios se va a mostrar de una manera increíble en tu vida. Así que hemos visto 4 verdades que nos van a sostener al avanzar hacia su propósito. Por favor, ayúdame bien fuerte. Número 1, Dios cuidará de ti. Número 2, Dios hará milagros en ti. Número 3, Dios hará milagros a través de ti. Número 4, Dios mostrará su provisión en ti. ¿Lo puedes creer? Amén. ¿Por qué no te pones de pie para terminar? Qué gran aventura, qué gran historia, qué gran viaje, qué gran ilustración de lo que nos está enseñando este pasaje bíblico el día de hoy. Y no quiero cerrar esta enseñanza sin hacerte un reto. No sé en qué lugar, hablando metafóricamente, no sé en qué lugar de este viaje te encuentres el día de hoy. Probablemente estás en medio de la tormenta, probablemente estás siendo azotado por un montón de situaciones en tu vida que ya no ves ni la salida. Quiero decirte, recuerda estas 4 verdades. Dios cuidará de ti. Dios hará milagros en ti y a través de ti. Y Dios mostrará su provisión en ti. También probablemente ya llevas tiempo navegando por esas aguas y ya lo único que piensas hacer es aventarte por la borda y ya no continuar este viaje porque ya estás muy desesperado. Quiero animar, por favor, resiste. Resiste, sigue resistiendo. Dios mostrará en ti su poder cuando tú avanzas firmemente hacia el propósito que Él ha dado a tu vida. Pero también quiero terminar cerrando este mensaje. Si tú estás a punto de emprender este viaje o estás pensando si subirte a la barca o no, si continuar, si atender al llamado que Dios ha hecho en tu vida, quiero animarte y darte la oportunidad que lo hagas. Ven, súbete, cáele con nosotros, súbete a este viaje maravilloso, lleno de dificultades, pero lleno de Dios también. Es mejor estar navegando en un bote en medio de la tempestad, pero con Dios adentro, que estar navegando en aguas tranquilas, pero sin Dios a tu lado. Quiero invitarte, si tú este día
quieres entregar tu vida a Jesús, quieres abrir tu corazón al Señor, házmelo saber levantando tu mano, por favor. Házmelo saber levantando tu mano si has decidido entregarle tu vida a Jesús el día de hoy. Por favor, no desperdicies esa oportunidad. Dios te está llamando el día de hoy. Ayúdame levantando tu mano si el día de hoy tomas el compromiso de entregar tu vida a Jesús por completo y rendirte a Él. Creo que todos los que estamos aquí ya hemos hecho esto, entonces te animo a que si estás pasando dificultades, no te rindas. No te rindas, el Señor va contigo. Y si has perdido la fe, la esperanza, probablemente has perdido el rumbo, no lo sé. Recuerda que es Dios quien te llamó y Él es el que va a sostener tu vida. Amén. Así que ahí donde estás, ayúdame a cerrar tus ojos y vamos a orar juntos. Si te sientes en confianza y tienes a alguien de confianza al lado, pon tu mano en su hombro y oremos juntos, por favor. Jesús, gracias por tus palabras que llegan hasta lo profundo de nuestro corazón. Gracias porque hoy es un día en el cual recordamos que tú nos has llamado. Que tú nos has llamado y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, infúndenos ánimo, aliento a seguir avanzando hacia lo que tengas para nosotros, Señor, a pesar de las circunstancias. Y recordar todo el tiempo que tú cuidas de nosotros. Que tú seguirás haciendo milagros increíbles en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Señor. Y que tú proveerás todo lo que necesitamos conforme a tus riquezas en gloria. Ayúdanos a verte a ti, a enfocarnos en ti, Señor, a pesar de la tormenta que podamos atravesar. Y verte a ti en nuestra barca infundirá paz y aliento, Señor, en nuestro corazón. Señor, te damos gracias y te adoramos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si este mensaje fue de bendición y crees en este ministerio, puedes participar junto con nosotros dando tu ofrenda y diezmo en el link en la descripción o con los datos en pantalla. Gracias por tu generosidad y que Dios te bendiga.